Bienvenidos esta noche, esta tarde. Le damos gracias a Dios por poder estar aquí y leer o aprender, ¿verdad? De su palabra para aplicarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la oración de Pablo, ¿verdad? Que nos diéramos no nomás entendimiento, pero sino entendimiento espiritual para poder aplicar lo que aprendemos. No nomás es saber, sino aplicarlo a nuestra vida. Hemos estado hablando de la guerra espiritual. Hemos estado viendo el libro de Efesios, si van conmigo a Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6. Vamos a leer esta noche el versículo 10 al 12 es lo que hemos estado viendo. Entonces, quiero enfocarme aquí en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, hemos estado viendo la vida espiritual, la actualidad de la vida espiritual. Si estás peleando o no estás peleando, si crees o no crees, o quieras o no quieras, todos estamos en una vida espiritual ahorita, todos absolutamente. Si eres incrédulo, no eres creyente, o si eres creyente, todos, creyentes o no creyentes, estamos en una vida espiritual. Como hablamos la semana pasada, si Dios nos enseñaría ahorita lo espiritual aquí en este edificio, aunque estas cuatro paredes es una iglesia o un lugar donde estamos en la iglesia, veríamos que aquí hay demonios, ¿verdad? Aquí Satanás está trabajando en las mentes de la gente, nosotros existen. Puedes tener uno enseguida de ti ahorita. Pero el punto es de que Dios nos ha dado todo lo necesario a los creyentes para ser victorioso en nuestra guerra espiritual. Porque la guerra espiritual viene en diferentes partes. Habíamos hablado del enemigo que tenemos nosotros. El enemigo de nosotros es la carne, por el pecado, ¿verdad? La carne. El enemigo de nosotros es el mundo, los pensamientos del mundo y las cosas del mundo. Y el enemigo de nosotros también es el diablo, Satanás. Tenemos esas tres cosas en que pelear. En veces nos concentramos mucho en la carne, ¿verdad? Y estamos peleando, pero se nos olvida que el mundo también nos puede llevar. En veces nos concentramos en el mundo y en la carne y se nos olvida que el diablo está también tratando de estar en contra de nosotros. Entonces tenemos un conflicto. Si tú tienes vida y estás respirando hoy en día, no importa, estás sido atacando espiritualmente. Estás sido atacado espiritualmente. Entonces tenemos un conflicto con el enemigo y Dios para el creyente nos pide que peleemos la vida espiritual y nos da la armadura apropiada, para poder nosotros estar en esta guerra. Y necesitamos nosotros buscarlo bíblicamente para poder nosotros prepararnos para esta guerra espiritual. Pero como dijimos la semana pasada, el domingo en la noche pasada, es de que podemos tener toda la herramienta, toda la armadura, pero si no estamos saludables nosotros, no vamos a poder cargar la espada, el escudo, el casco, no vamos a poder estar físicamente, espiritualmente saludable para poder usar estas cosas, aunque no las dio Dios. No nomás es de que, pues tengo mi espada y no, o sea, tenemos que estar saludable primeramente. Entonces Pablo aquí en Efesios lo podemos quebrar en diferentes secciones, ¿verdad? Tenemos Efesios del 1 al 6, capítulo 1 al 6. El capítulo 1, 2 y 3 nos habla de quién somos en Cristo y el poder que nos ha dado el Señor. Y los capítulos 4, 5 y parte del 6 nos habla de la vida práctica, de cómo se mira esa aplicación. En el capítulo 1 estamos viendo quién somos en Cristo. Ahí vemos a la Trinidad, en el principio de la carta de Pablo, vemos la Trinidad ahí claramente y vemos ahí que somos predestinados y somos gente de Dios que hemos recibido una herencia incorruptible,
o las gracias y las misericordias profundas de Dios. Puedes ver ahí toda la herencia que tenemos, príncipes en el Señor, todo lo que pertenecemos en el Señor. Entonces podemos ver también de lo que Dios nos ha rescatado. Nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha rescatado de una vida espiritual una muerte espiritual, nos ha rescatado y nos ha traído de la oscuridad, nos ha traído hacia la luz. Nos habla de la victoria que tenemos en Él. Luego después comienza la carta a hablarnos de la vida práctica en el versículo 3 al 6, parte del 6, y nos habla de la obediencia. Cómo ahí vemos cómo debemos obedecer, cómo debemos de comportarnos, nos habla de no provocar a nuestros hijos, nos habla de cómo debemos responder a nuestros patrones en el trabajo, cómo nosotros debemos de ser patrones a los empleados, nos habla de la vida práctica, de la obediencia, de ser sometidos. Luego el gran capítulo 5 que nos habla del matrimonio, ¿verdad? Someterse el uno al otro, ¿verdad? En el matrimonio nos habla de cómo debe del hombre amar a su esposa, como Cristo amó la iglesia, cómo la mujer esposa debe de someterse al hombre, como Cristo se sometió a la iglesia. Entonces, también nos habla de cómo nos debemos de someter el uno al otro, el esposo y la esposa. Eso nos habla de la obediencia. Y la obediencia es lo que nos hace saludable para poder ponernos el escudo, la espada y todo eso. Entonces, la guerra espiritual se gana en las cosas regulares de cada día, hermanos. Las cosas que son regulares. Nos levantamos en la mañana y ahí ganamos la vida espiritual en cómo reaccionamos, cómo vamos nuestros días, cómo cargamos nuestros días en obediencia y vivir una vida agradable a Dios. Ya comienzas la vida espiritual. No hay agua bendita y ajo y traer algo, ¿verdad? Para protegerte el diablo se me va a aparecer el chamuco. Dice la palabra de Dios que si acaso nosotros nos sometemos a Él, dice que el diablo huirá, se va. Entonces ahí tenemos una base que entendemos que la Biblia habla de cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huye. Ahí está una base. La palabra opuesta o la acción opuesta de someterse, de obediencia, es rebeldía. Y el diablo es una de las cosas de quién es él, rebeldía, ¿verdad? La palabra es lawlessness, me la había aprendido, fíjate, me la había aprendido la palabra, pero ahorita la agarro, no se preocupen. Enuco, no, enuco, no, es otra. Bueno, ahorita se me viene a la mente. Pero lawlessness quiere decir, es una palabra que usamos nosotros para decir que no hay ley. O sea, no eres rebelde, no hay ley. Y Satanás no tiene reglas. La única regla que hay para Satanás es lo que Dios lo deja hacer. La única ley que Satanás tiene es que Dios lo tiene en un cordoncito y nomás lo que lo deja. Esa es la única ley que Satanás tiene. Satanás no tiene así de que yo no voy a irme tan bajo así. Cada uno de nosotros tenemos nuestros morales, ¿verdad? De que, híjole, mira, yo sé que puedo ser malo, pero híjole, tanto así, eso sí está, ¿verdad? Nosotros tenemos algo que nos restiñe, nos hace para atrás de hacer totalmente así, ¿verdad? Cada quien tiene su límite, unos vamos a empujarlo más que otros, pero en así todos tenemos eso. Satanás no lo tiene, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Con la madre no te metas, ¿verdad? Y órale, y bueno, no se vale echarnos, ¿verdad? A la mamá o insultar a la mamá. No sé por qué al papá sí lo insultan, a la abuela lo insultan, pero con la madre no te metas, ¿verdad? Pero hay una línea, ahí no vayas ahí, ¿verdad? Podemos ofender y estás pegando abajo del cinturón. Satanás no tiene esas reglas, hermanos. No estamos peleando contra una persona que tiene reglas. Entonces tenemos que entender de que Satanás no duerme, es un ser creado que no tiene tiempo de dormir, o no tiene tiempo, o sea, no tiene que dormir, es un ser que es una creación que nosotros podemos tomar una pausa
y él no para, él sigue, él sigue. Entonces aquí en Efesios podemos ver que lo primero que tenemos que ver es, para estar saludables, en poder agarrar nuestro escudo, nuestra espada y todo lo que Dios, la armadura que Dios nos ha dado, es estar saludable. ¿Cómo es? Someternos a Dios en obediencia. Ahí está. No es algo de otro mundo, es más difícil de lo que se oye, ¿verdad? Porque todos los días, ¿verdad? Pero es las cosas normales, en cómo nos levantamos, cómo hablamos, si vamos a cómo vamos a vivir en el trabajo, si vamos a robar este día, si vamos a mentir este día, si vamos a hacer lo que es bueno este día contra la otra persona, si vamos a estar en la palabra, si vamos a orar por el uno al otro, si vamos... Las cosas regulares de cada lunes cuando te levantas, eres obediente en tu día normal. Ahí es donde la batalla, ahí es donde está la fundación de poder tener una vida saludable, la obediencia, hermanos. Y ya tienes suficientes fuerzas para levantar tu escudo, para levantar tu espada, tu escudo, ponerte para protegerte del mundo, de las cosas que Satanás trata de meternos en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces todo lo que necesitamos para ser fuertes, ya lo tenemos en Cristo, ya lo tenemos en Él. Él nos redimió con el sacrificio, con la sangre. Vemos que fuimos redimidos y extendió el perdón de los pecados para nosotros. En Él tenemos esta salvación y algo nos ha dado que no nos ha dejado. Cristo ascendió, Él existe en todos lugares todavía, Él está en poder de todo, está a la mano derecha de Dios ahorita. Él está aquí, al mismo tiempo que todos los demonios y todas las cosas, Él está presente, es omnipresente. Pero cuando Él se fue, nos dejó algo, nos dejó para el creyente, nos dejó algo que se llama el Espíritu Santo, que es la tercera parte de la Trinidad. Entonces nosotros podemos clamar a Dios y hacer todo, pero lo que nos va a definir si somos sellados en Cristo es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, esa es otra cosa que es separada de lo moral, separada de tus convicciones, separada de tu justicia, ¿verdad? El Espíritu Santo es algo diferente que el mundo, porque podemos ver como hemos estado estudiando en la mañana, ¿verdad? Ahora estudiamos a Primera de Pedro, ¿verdad? Y vimos también que en la Biblia vemos que hay cristianos que se portan peor que los paganos, ¿verdad? Una persona puede ser buena, una persona puede tener buenos morales, una persona puede tener buenos modos, pero eso no es lo que lo hace cristiano. Lo que lo hace cristiano es el sello del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado sus promesas, y eso es lo que vemos en Efesios 1, del 13 al 14. Eso es nomás, si pueden agarrar el libro de Efesios y agarran el capítulo 1, vas a ver ahí del 13 al 14, vamos a ver el Espíritu Santo, vamos a ver anterior, vamos a ver a Cristo Jesús, y anterior vamos a ver a Dios, y ahí está la Trinidad en Efesios. Entonces vemos que Dios ahí nos ha preparado obras y nos ha predestinado obras en las que debemos de caminar, una vida buena. Efesios 2:10. Entonces, ahí en el capítulo 2, entonces ya vemos que Él nos ha equipado con dones que espirituales, hermanos. Entonces aquí estos ya nos está enseñando, ahora sí ya tienes el Espíritu Santo, sabes quién es Dios, sabes tu identidad en Cristo, Efesios 1, 2 y 3, y en el 4 dice, ok, así se aplica, te ha dado dones espirituales para la edificación del uno al otro. Debes de tú dar tus dones espirituales para la edificación del uno al otro, ese es ser obediente, hermanos. No puedes nomás ser cristiano y quedarte ahí como una estatua, tienes que dar lo que Dios te ha dado, no para tu edificación, pero la edificación del uno al otro. ¿Ok? Y ahí lo vemos en el capítulo 4 del 11 al 16. Eso es una de las cosas que vimos en el entrenamiento de los líderes, ¿verdad? Que Dios ha dado dones en la iglesia para eso. Y luego en Efesios, ya en versículos
17 hasta el 5, hasta el capítulo 5, versículo 17, está hablando de la vida que debemos de vivir, que una vida justa, una vida agradable para Dios. Debemos de vivir esa vida justa. ¿Y qué dice? Ser sumisos en qué? En el Espíritu Santo. Y nos habla de nuestros patrones, nuestros hijos, nuestro cónyuge, y comienza a hablar ahí de someternos. Resulta en que vamos a cantar alabanza a Dios por nuestra salvación. Y debemos de tener una relación propia con nuestra familia, con las relaciones en nuestra iglesia, con las relaciones en el trabajo, en todas diferentes relaciones. Efesios 6, capítulo 5 al 9 es donde habla de los trabajos, versículos 22 en el capítulo 5 del 22 hasta el 6:3 nos habla de nuestros matrimonios. Entonces aquí Pablo nos está dando todo lo necesario para vivir esa, y acaba con esto, porque todo eso es lo que necesitas. Dice, ponte tu armadura, y ahí comienza en el versículo 10 para abajo, y ahí acaba su carta con eso. Esa es una exposición rápida que les puedo dar de ese texto. Pero tenemos que ver que el diablo constantemente tenemos que tener en mente que la batalla con Satanás, hay una batalla con Satanás y con demonios, y no importa qué piensemos nosotros, pero el diablo y los demonios no es como cualquier persona que tú puedas ver. Pablo nos dice que los demonios son un ejército organizado, hermanos, organizado. No nomás, aunque son rebeldes y no tienen leyes, tienen organización. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de ser organizados, que no debemos de estar así a la ligera, dejar todos a la lujeria, o cómo se dice, a la ligera, ¿verdad? Procrastination, que dejemos las cosas hasta el último, hermanos. Hay que organizarnos, tiene que haber que orden. El diablo sabe eso. Mira el crimen organizado. Antes era muy diferente, pero cuando llega una mafia o algo organizado, hacen un impacto grande, están organizados. En la capital de Washington hay criminales organizados, y muchos de ellos nosotros votamos por ellos, ¿verdad? Pero hay organización. Drogas organizadas, ¿eh? Y no estoy hablando de gente narcos, estoy hablando hay crímenes organizados por las drogas que nos venden, las pastillas, esa mafia del gobierno que nos controlan. La organización Satanás la tiene. Pablo nos dice que está organizado. Dice que hay aquí en el versículo, dice, porque tenemos lucha contra carne y huesos. ¿Contra qué? Principados, primeramente, ¿verdad? Estas son las fuerzas que hay. Principados, contra potestades, ¿verdad? ¿Qué son potestades, hermanos? Poderes, ¿verdad? Fuerzas, ¿verdad? Lo dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que esta era en la que estamos viviendo ahorita, contra huestes espirituales de la maldad, hermanos, fuerzas oscuras en los lugares en todas partes, los lugares celestiales. Vamos a examinar un poco, no sé qué tanto vamos a llegar, pero quiero examinar la identidad de Satanás, las fuerzas de Satanás. Quiero identificar los demonios, qué fuerzas tienen los demonios. Cuando un boxeador va a pelear, hay boxeadores que son súper talentosos y dicen, tú miras video con el que vas a pelear, y dicen, no, que no tengo plan y que cuando se va, Pero los entrenadores mejor de la historia del boxeo son historiales de boxeadores. Han visto todos los boxeadores y las diferentes maneras de boxear. Porque es importante entender que el diablo sabe tu vida y sabe exactamente cómo vas a reaccionar. No hay nada nuevo bajo
el sol, que el diablo, como ha sido muy viejo, él ya agarró la onda y existen en cada siglo, en cada generación hay José Navas, hay de todo, cada uno de ustedes, no es algo nuevo para él, los mismos patrones y las mismas, que no ves eso, like, oh, en la oficina tengo esta persona que es así, Juanita, no ofendo a las Juanitas, ah, esa Juanita cómo es, vas a otro trabajo y no se llama Juanita, pero dices, oh, esa es como Juanita, o sea, hay muchas Juanitas en todos los lugares, hermanos. En las iglesias puedes ir a iglesias o generaciones de iglesias y siempre va a haber una persona o bueno, varias, ¿verdad? Pero like, ah, esa persona era así, ah, tenemos a esta persona así. Tenemos esa capacidad de entender de que el diablo sabe ya nuestras patrones, no es nada nuevo, la manera que actuamos, la rebeldía que tenemos, no es nada nuevo para Satanás. Él conoce a su enemigo muy bien. Dice la palabra de Dios que los demonios tiemblan, creen. El diablo sabe la Biblia mejor que cualquier predicador que te puedas imaginar, hermanos. El diablo sabe la Biblia muy bien, hermanos. Tanto Satanás sabe la Biblia que a nuestro Señor Jesucristo, Dios en carne, cuando lo tentó, usó, ¿qué crees? Las Escrituras. A Cristo mismo le trató de usar las Escrituras. ¿Qué crees que hizo Satanás para tumbar a la humanidad? Usó las palabras de Dios y la torció cuando le dijo a Eva que seguramente no se iban a vivir, porque Dios dijo que ibas a morir, pero no vas a morir físicamente. El diablo conoce la palabra, no creas que vemos en las películas, ¿verdad?, que salen ahí y comienzan a cotizar la Biblia y echarles ahí quién sabe qué agua, no sé qué. ¿Tú crees que cuando le dices al diablo en el nombre de Cristo y todo eso, tú crees que el diablo corre? No, él estaba ahí en la cruz, hermanos. Él estaba ahí crucificándolo, ayudando. Lo que al diablo lo hace huir es que te sometas a la palabra de Dios. No hay más poder, hermanos. ¿De qué te sirve tirarle las palabras al diablo? Satanás te lee la Biblia cada noche si tú quieres, compadre. Él no tiene problema con eso. Lo que tiene problema es que te sometas a la palabra. Él quiere que vayas a conferencias, quiere que leas libros, quiere que estés así, todo animado a la vida, pero lo que no quiere es de que lo apliques en tu vida. Eso es lo que no quiere. Él no quiere que seas transformado y renovado por la palabra de Dios. Entonces tenemos un concepto muy equivocado del diablo por lo que habíamos hablado en el principio, lo que la televisión y las tradiciones y que el diablo con cuernos y esto, pero el diablo es hermoso, es luz. Y tenemos una perspectiva equivocada. Hay que ver, también así como Él nos conoce, Dios ha puesto cosas en la Biblia para que nosotros podamos también conocer a nuestro enemigo. Es importante, hermanos. Por eso esos entrenadores de boxeo que han sido historiales, han sido exitosos porque conocen a su oponente. Y nosotros tenemos que no estar obsesionados por nuestro oponente. Por eso Dios nomás pone las cosas que necesitamos, pero sino conocer, ay, de ahí viene Satanás, mira. De ahí viene. Que no seamos nosotros llevados por cosas que se miren como luz, de voladita, sino que pruebemos cada espíritu, hermanos. Pruebemos cada espíritu, si es de Dios o si no es de Dios. ¿Y cómo vas a probar ese espíritu, hermanos? Otra vez, si eres ignorante en esto, olvídate y tómate una Pepsi. No vas a poder probar nada porque la prueba está aquí. Este es el instrumento que usas para probar si un espíritu está bien. No hay gente que dice, like, no, es que yo sentí algo que como que no estaba bien. No, me compadre. Vámonos de aquí. No. Puede ver que el Espíritu Santo en veces te da eso, ¿verdad? Y todo, pero es porque tienes esto. No estoy diciendo que no haga tiempo, no haga veces que sí te pasa que esa persona como que ves algo, sientes algo malo, ¿verdad? Pero estoy hablando de cuando viene alguien de luz y tú todo like, wow, y no tienes esto.
En Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Aquí vemos, nos dice que Satanás fue criado en sabiduría y perfecto en belleza, hermanos. Dice, hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de qué, de Tiro, y dile, así he dicho Jehová el Señor, tú eres el qué, sello de la perfección, lleno de qué, y acabado de qué. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Satanás, hermanos. No dice que tiene cuernos y una cola de no sé, ¿qué dicen? De alacrán o no sé, ¿verdad? No, mira lo que está diciendo, lleno de sabiduría, oye. Nunca la Biblia dice que el diablo es un menso, un estúpido, o es una persona que no es inteligente. No, mira, el hombre más inteligente del mundo no trae nada contra el diablo. No te, o sea, me da miedo que gente dice, no, que se me venga el diablo y que yo, hombre, es que no sabe lo que estás diciendo. No eres más inteligente que el diablo. Y pensamos nosotros que somos más inteligentes. Los burros y los mensos somos nosotros, que no estamos en las escrituras, porque somos ignorantes, y nosotros somos los que somos ignorantes, porque el diablo, él se la sabe. Él se la sabe. Versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu qué. ¿Cómo está? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? ¿Y qué dice que traía puesto? ¿Tú crees que trae puesto ahí todo cochino y todo? No, anda bien. Mira cómo estaba vestido. De corniria, topacio, jaspe, crisolito, berlio y ónice, ¿verdad? Ahí me dice, y ustedes saben lo que digo. De zafaro, carbunelo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborilos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu qué. Amén. Cuando lo creó Dios con toda la mano. De todos los demás él era. ¿Y qué crees tú que el diablo quiere que pienses? Que está feo, rodillo. No, viene luz. Estás viendo ahorita una luz, la estás siguiendo y estás ignorante de las escrituras, y esa luz te va a llevar a la destrucción. Si no tienes esto, no la vas a hacer. Porque vamos a ver los poderes que tiene Dios del diablo, y uno de los poderes que tiene el Dios es de que te hace ilusión y te hace que pienses de una forma. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios va a dejar que te haga eso, porque no quisiste, porque rechazas su palabra cada rato. Te va a hacer una ilusión. Ese es el poder que tiene el diablo. Dios es el que lo para de que nos pueda pasar eso. Pero hay un tiempo, en 2 Tesalonicenses 2, hay un tiempo donde va a llegar ese tiempo, y estamos ahorita en ese tiempo todos nosotros, y les está hablando a los que están en la iglesia, los que dicen que son creyentes, que siguen oyendo la verdad, aquí la tienen, pero aquí no la tienen, y la siguen oyendo, y se les hace el corazón más duro, y ya no les afecta la palabra de Dios, ya no tiene nada de afecto en ellos, ya no los mueve, ya no los cambia de pensar, ya nomás te quedas en lo tuyo, y dice que el diablo va a venir y te va a torcer la mente y va a dejar que seas
llevado. Vas a estar engañado, vas a estar... Ay, ¿no ves cuando a las veces hay alguien, ¿verdad? Y like, oye, mira cómo lo tienen bien ciego en esa relación, o lo que sea, ¿verdad? Mira cómo lo tienen, ¿verdad? Y se nos hace increíble. Y hablamos con la persona y una persona sana, bien, pero ellos piensan que están bien. Nomás ponte a hablar con esa gente de los musulmanes, hermanos. No los musulmanes de terrorismo, ¿verdad? Pero un musulmán, un testigo de Jehová. Ponte a hablar con gente, ¿verdad? Que están en una secta y son una gente muy buena. Y te quedas tú, wow, y hablan bien, inteligentes, trabajan, tienen posiciones, pero están ciegos. No es como un drogadito, hermanos, que está en la calle y entienden que están en una situación mala. Nomás han aprendido a cómo vivir allí. Es todo. Ellos mismos te dicen. Gente en la calle, las ves y tú crees que ellos no saben en la condición que están. Sí entienden la condición que están. Y otros que no están en la calle, que están en todo lo bueno, están ciegos y no saben que están ciegos. Y el Dios va a dejar que eso pase. Si no, ya Satanás nos hubiera torcido a todos. Acuérdate que uno de los poderes de los demonios y de Satanás es de que él puede entrar y manipular a una persona. Y ni cuenta se da a la persona. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Sí? ¿No? A lo mejor. Mira qué bonito. Mira lo que dice. Fue él ungido por los ángeles, ¿verdad? Mira el 14 lo que dice. Y te cubrieron grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te pasabas. Era sin mancha Satanás, hasta que se halló injusticia en él. Mira el 16. A causa de la multitud de todos contradicciones fuiste lleno de ¿qué? Iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o cubren querubín protector. The cherubim, ¿verdad? Que es el ángel, los ángeles. ¿Cómo la ven? Está todo en la palabra de Dios. Estaba lleno él de violencia y fue echado fuera de la presencia de Dios. ¿Qué guerra hubo? No hubo nada de guerra, nomás inmediatamente para afuera. La corrupción de Satanás, de su sabiduría, fue causada por el problema que todos tenemos, el orgullo. ¿Sobre qué? Su belleza. Y eso es lo que nos agarra a nosotros. Y fue que se le enalce, en el versículo 17, se le enalteció el corazón a causa de tu hermosura. Entonces, ¿está feo Satanás, hermanos? No había ángel más hermoso que él. Compartiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces cambiaste toda la sabiduría y la justicia que tenías por tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo avergonzó enfrente de todos. Isaías 14. Porque a veces lo que vemos es, si se mira bonito, hay luz. ¿Y qué vemos en las películas también? Sigue la luz. Sigue la luz, chiquitos, a ver cómo te va. Es el diablo, te quiere que sigas la luz y tú no sabes, y tú sigues la luz, todo ignorante, porque piensas que es Dios. Pero la luz viene pero el diablo viene en forma de luz.
Y tú le crees a todo lo que es bueno todo puede ser disfrazado. Pero si no tienes esto, hermanos, pues ¿cómo vas a ganar la guerra espiritual, hermanos? Imagínate, va a ser un torneo de karate y tú practicas, maybe a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, abres ahí y le das. Y el otro chavo todos los días, todo minuto está dándole, o sea, no la vas a hacer, compadre. ¿Qué tanto le metes a la palabra de Dios? ¿Qué tanto le metes a la obediencia? ¿Qué tanto le metes a todas esas cosas? Entonces vamos a ser derrotados. No estés ahí, ¿por qué estos derrotados y victoria? Aquí está, ¿por qué? Dios te está dando todo lo que necesitas. No te falta nada, cristiano. Pero tienes que estar en las escrituras, tienes que ver. Yo no me levanté en la mañana y vengo aquí con sus mensajes. No, Dios me ha preparado por años, hermanos, hasta cuando no era pastor. Esto no es sobre la noche, esto no es, ya la entendí. No, hermanos, es una preparación que tienes que darle, hermanos. Preparación. Y nos falta, ¿verdad? No estoy diciendo que no nos falta, pero, oye, hermanos, o sea, todo lo que te preparas, te tienes que preparar, no puedes nomás llegarle aquí así. Versículo 13, quiero ver el versículo 13, se refiere a Satanás, su descripción, y nos da un poquito de entendimiento del orgullo de él y nos va a dar conocimiento de nuestra propia naturaleza. Porque acuérdense lo que dijo Cristo cuando estaba hablando con los fariseos y los escribas. Aquí les voy a decir algo, hermanos. Mira, si no son hijos de Dios y creyentes, entonces eres hijo del diablo. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios, lo dice la Biblia muchas veces. Si no has tú confesado a Cristo como tu Salvador y has tomado esos pasos y no tienes a Cristo como fe, no has venido al Señor, tu padre es el diablo. Y se acabó. Ahora, el mundo tiene dificultad con eso porque no todos son malos, ¿verdad? Son buenos en lo que cabe. La creación de Dios es buena, pero está corrupta por el pecado y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay ningún bueno. Cuando dice ningún bueno que pueda llegar a la justicia de Dios. Pero hay gente buena ya que no es salva. Pero aunque les guste o no les guste, su padre es el diablo. Pero ¿cuánta gente va a decirle, no, pues yo estoy bien con eso, que mi padre es el diablo? Y dice, a mí no me importa, el diablo no es mi padre, pero no puedes tú evitarlo. Así es como es. Yo no lo puedo cambiar. Tú estás sin Cristo, tu padre es el diablo. Y él es el príncipe de ¿qué? De las mentiras. ¿Verdad? Entonces, de ahí venimos todos. Yo serví a mi padre el diablo por mucho tiempo. Cristo me rescató, vine a él y ahora cambió de amo. Era esclavo al pecado, era esclavo a lo malo, aunque no hacía las cosas muy malas que otras hacían, estaba muerto en mis pecados. Pero ahora soy transferido y fui comprado y ahora mi amo es Cristo Jesús. Ahora Él es a quien soy esclavo. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Dios, de mi Señor. Así es como trabaja, hermanos. La guerra espiritual está ahí. Y la realidad es la realidad como lo quieras ver. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no lo has hecho, tu padre es el diablo. Y dice aquí la palabra de Dios, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en el alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? Yo puedo ser Dios, yo puedo tumbarlo del trono. Él creía por cualquier razón que el orgullo de él, que él iba a estar sentado ahí. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros así? Bueno, hermanos, cada vez de que nos preocupamos, cada vez de que andamos ahí como gallinas sin cabeza, estamos diciendo, Dios, tú no tienes el poder, tú no estás en control. No creemos que Él nos va a solucionar el problema, andamos como locos y estamos diciendo lo mismo tiempo. Nos estamos subiendo al trono de Dios y estamos diciéndole a Dios que no tienes tú ese poder. Yo tengo que dar la solución, no tú. En muchas maneras lo hacemos.
Cuando juzgamos a una persona sin saber toda la historia y pasamos condenación, cuando hablamos mal de una persona, cuando hablamos mal de esto y lo, cuando estamos ahí en las cosas que no debemos de hacer y hablando, nosotros estamos subiéndonos al trono como jueces y ponernos en la posición de Dios. En muchas formas. De ahí viene, del diablo. Así es como funciona el diablo. Vemos que él dice, la primera cosa que quiso hacer es que ascender al cielo y quería subir al trono de Dios con las estrellas de Dios. Decía que él quería subirse en las asambleas ahí en el norte, en el trono del norte, quería ascender arriba de todas las nubes, quería él hacerse como ¿quién? El más alto. Él quería tumbar a Dios y tomar su lugar porque él pensaba que de una forma u otra lo iba a cumplir. Hermanos, nosotros lo hacemos. Nosotros podemos levantarnos y hacer la voluntad de nosotros en lugar de la voluntad de Dios. Por eso es de que sin Cristo Jesús ofendes a Dios porque queremos hacer la voluntad de nosotros. Pero cuando vienes a Cristo, nosotros queremos hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, porque eso lo agrada a Dios. ¿Ves? Y tenemos que entender eso, hermanos. Muchos de los otros nombres que vemos en Juan 12:31 dice que Él es el príncipe del poder del aire, en Efesios 2:2. Juan 12:31 dice que Él es el príncipe de ¿qué? Del mundo. Y tenemos esa evolución de que pues el mundo es de Dios, sí, pero le ha dejado al diablo aquí las cuerdas. Y por eso dice en Primera de Juan que no puedes ser amigo del mundo, no puedes amar al mundo y amar a Dios. Segunda de Corintios 4:4, ¿verdad? El Dios de este siglo, dice también. Tiene dominio sobre el mundo, Satanás. ¿Bezabel o cómo dijimos, Cornelio? ¿Cómo quedamos? Belcebú. Belcebú yo lo conozco como The Lord of the Flies, que viene siendo el señor de las moscas, pero la translación señor para mí no es suficiente fuerte porque en el español se ha perdido lo que es señor. Señor nosotros en el inglés es Mr., ¿verdad? Pero en la Biblia es Lord, que viene siendo como Dios. Entonces más antes cuando te decían Señor era algo de respeto y ahora pues ya cualquiera le decimos Señor, ¿verdad? Entonces aquí es el Dios de las moscas y este nombre significa dos cosas, Belzebul, es el nombre en lo que lo conocemos y que es el Dios de las moscas. Acuérdense que en el tiempo en el Antiguo Testamento esto se usaba en escarón, y lo que pasaba es de que cuando iban a las batallas, hermanos, no tenían off, ¿verdad? No tenían el off para los mosquitos y para todas esas cosas. No entendemos esto, por eso es bien importante la historia cuando leemos. Qué bonito es ponerte en esa situación, o sea, no nomás leer y me siento ahí, leo, vas a pensar, y por eso cuando ando yo en el rancho, cuando ando en el monte, en la construcción, donde sea que ande, de aquí, de mi casa, aquí en mi troca, digo, imagínate los discípulos, tenían que caminar, tenían que planear su día, porque no había trocas o carros, no había el clima, y te vas al monte, hermanos. Ahora vamos a la playa. Yo antes iba a la playa, mi papá si nos llevaba una silla, nos rayábamos, si te llevaba una silla. No, la familia de mi esposa llevan guayines con carpas y aire acondicionado y toda la cosa. Y ahora los niños, ¿cómo los traen los niños? Los traen como momias en la playa con cremas y cosas para flotar y protección y todos los fueron. A mí me dejaban ir, les ponía negro, hombre, y que te quemaste, órale, nomás ponte sábila y vámonos. Pero acuérdense, hermanos, que en este tiempo de guerra, las víboras, los alacranes, los mosquitos, los insectos, mucha gente moría no en la batalla, sino morían por las causas, los peligros de la naturaleza. Y los insectos eran, pues hermanos, los insectos pueden ser bien peligrosos. Y ahora hacemos casas y montes. ¿Qué es lo primero que haces en la fundación? Le echas spray
para los insectos, si no, no pasa inspección, una casa. Cuando vas a desarrollar en el monte, corres a todas las víboras y a los animales, y ahí en veces nos aparece una que otra, pero ya es diferente, y en ese tiempo no había nada de eso. Entrabas a la batalla y, oh, mira, pues se murió en la batalla, que no, pues lo picó una víbora, y hasta ahí llegó el compadre. Los insectos eran algo que era muy difícil. Te daban una fiebre, te daban infecciones que no hay medicamento que tenemos ahora. Ahora nos dan inyecciones y nos pica un mosquito. Si no tuviéramos todo eso, estuviéramos mucho más enfermos con los insectos. Entonces en las batallas, acuérdense las plagas que había, que mandaba Dios y todos, o ellos entendían que había una batalla contra los insectos, o ¿cómo se dice la palabra? Estoy buscando el descrape, no, los animales, ¿verdad? Lo que hacemos, the manure, lo que sale, o sea, es que estoy buscando una, ¿el qué? No, manure, sí, esterquio, así se dice. So, ahí una vaca, un animal ahí deja su premio, ¿verdad? Y se llena de moscas. Y de repente había así muchas moscas, y ellos eran gente pagana, tradicional, y esos eran unos insectos que también tienen su naturaleza. Cada insecto tiene su propósito, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces, lo que ellos hacían es adoraban al Dios, este Dios, y era el Dios de las moscas, era el Dios de la cochinada, porque estaban todos los insectos y ellos oraban a ese Dios para que no les fuera bien y no les picaran los insectos. De ahí sale toda esta historia, ¿ok? Lo puedo explicar un poquito, qué bueno que estoy practicándolo así en español, ¿verdad? Pero ese es para que entiendan, ¿verdad?, de dónde salen estas cosas, ¿verdad? Porque en vez de leemos y no, qué bonito entender la historia, ¿verdad? Para poder entender la situación. Entonces, ellos estaban haciendo esto, ese es el nombre del diablo también, ese es otro nombre que usan para describir al diablo. Tiene todos esos nombres. Otro nombre es el malo, ¿verdad? Lucifer, lo vemos en Isaías 14, Lucifer, así se dice, ¿verdad? Lucifer. ¿Qué crees que quiere decir Lucifer? Aquel que brilla, the shining one. Vas a pensar que era algo malo. No, es aquel que brilla, Lucifer. Se refiere al estado original que tenía Satanás, ¿verdad? Entonces también el nombre es Satanás, que viene de Hebreos, Zacarías capítulo 3, ese nombre Satanás, pues lo que quiere decir Satanás es adversario. Adversario, el oposador, se opone, el oponador, ¿verdad? Se opuso a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que también es el diablo, lo vemos ahí en Zacarías 3, ahí mismo, y también lo vemos en Lucas 22, ¿verdad? El diablo en Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Quiere decir slander, aquel que habla mal de la gente, el que echa mentiras de la gente, el que da mal testimonio de la gente. Pues siempre que, ¿ves cómo es Satanás? Ese es el nombre diablo, slander, ¿verdad? Que él está nomás tratando de cortar tu carácter, de hacerte ver mal de tu carácter, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ese es un mandamiento. La serpiente vieja también, ¿verdad? La serpiente vieja, vemos que también se refiere el gran dragón, el dragón rojo, ¿verdad? Es como aquel que busca para tratar de destruir a Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para derrotar a la gente de Dios. Entonces, Apolín es otro nombre que se usa también, que significa destruidor. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Entonces tiene muchos nombres que vamos a ver, hermanos, en nuestro estudio, pero quiero que eso les dé una idea del enemigo en el que estamos viendo. No quiero que lo miren así como algo que te va a asustar y luego
va a estar un enmascarado ahí de luz y te vas a creer. Necesitamos ver quién es Él para poder ver y estar probando el Espíritu. Y esto es lo que necesitamos para probar el Espíritu. Lo que pasa es de que la corrupción entró al mundo, pero en Cristo Jesús tenemos salvación. Y Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para poder dar victoria. No estamos hablando de un hombre nomás, sino un hombre que fue en la profecía, cumplió todas las profecías, nació de una virgen, hermanos, es bien importante, que nació de una virgen, como las profecías lo dijeron que iba a hacer. Nació de ella y fue hecho puro, el Espíritu de Dios lo puso en el vientre de la mujer virgen. Y nació Cristo hombre, 100% hombre y 100% Dios. Vivió una vida justa, sin pecado y sin mancha. Y Él dio su vida voluntariamente para pagar lo que nosotros nos merecíamos. Él fue el Cordero perfecto, porque ningún Cordero era perfecto delante de los ojos de Dios, porque cada uno de nosotros, no importa qué tan buenos o qué tanto podamos hacer bueno, para Dios son garras de inmundicia. El hombre nunca pudo alcanzar la justicia de Dios, so Dios mandó a aquel que pudo, a su Hijo Jesucristo. Él ahí en la cruz del Calvario redamó su sangre como se profesó. No tomaron su vida, sino Él dio su vida, para que nosotros podríamos tener perdón de los pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para todo aquel que ponga su fe en Él tenga reconciliación una vez más con Dios. Que estemos en como Él nos creó en el principio, en el jardín, para tener comunión con Él y una relación. Y en Cristo Jesús tenemos eso. Y todo lo que vemos de Satanás y todo su poder y todo no es nada contra Dios. Cristo Jesús lo venció y venció la muerte. Y un día la muerte tendrá que dejar ir a todos los muertos libres. Cristo vendrá por su gente un día. Tienes que poner tu fe en Cristo y en Él solamente, y alcanzarás salvación. No te rebeles, no seas rebeldía. Puede ser tú también llevado de que tu padre sea el diablo a tener un nuevo padre, que es sobre Cristo Jesús, a nuestro Dios celestial. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la espada que nos has dado, Señor, que hemos afilado. Espero que lo hemos afilado y que nuestras mentes sobre tu espada nos protejan, Señor, de las mentalidades y de las ideas del mundo, que nos renueves nuestras mentes con tu palabra, Señor, que nos protejas el corazón, Señor, que los pies siempre anden caminando en tus obras buenas que has predestinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Señor, que nos traigamos bien cinturados, Señor, que traigamos nuestra espada bien filada, Señor. Gracias porque nos amas, gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos des este entendimiento y que tu Espíritu Santo nos mueva esta noche, Señor, porque lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén.